Muy buenos días, bienvenidos a la charla El futuro de la democracia y el Estado de Derecho, organizado en conjunto por el Observatorio Judicial de Libertad y Desarrollo y el Núcleo de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad del Desarrollo Faro UDD. Agradecemos personalmente la presencia y el interés de cada uno de ustedes en un tema tan relevante como el que abordaremos hoy. Y así también agradezco personalmente la presencia de la jueza Margaret McKeown, que nos acompaña hoy. Que duda cabe, asistimos a un periodo no solo de incertidumbre, sino también de cambios y escepticismo, por lo cual traer hoy las reflexiones de la jueza McKeown, recientemente publicadas en su artículo The Future of Democracy and the Rule of Law, en el reconocido Virginia Journal of International Law, supone un bálsamo, se podría decir. Pues se trata, sin más, de un texto que aborda cuestiones fundamentales tanto para la democracia como para el Estado de Derecho y llega en un momento propicio y oportuno de cara a la apertura tanto del debate como de la reflexión en nuestro país. Una perspectiva valiosa y enriquecedora de cara a los desafíos y oportunidades que se presentan en nuestro actual panorama político y jurídico, por lo cual es un honor contar con su participación y experiencia. Son conocimientos que contribuirán de manera significativa al diálogo que se está dando en Chile. Este seminario promete ser una plataforma esencial de cara a explorar y comprender mejor los caminos que puede tomar la democracia y el Estado de Derecho en el futuro de nuestro país. Antes de darle la palabra a la jueza McKeown, quisiera reconocer su destacada trayectoria. La jueza McKeown ha trabajado durante ya 25 años como jueza del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Norteamérica y a su vez también se ha destacado como jurista residente en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Diego. Asimismo, también ha recibido destacadas premiaciones, solo por mencionar algunas de ellas: el ABA Margaret Brent Women Lawyers of Achievement, el ABN John Marshall Award, el Inns of Court Ninth Circuit Professional Award, entre otros. Sin más preámbulo, les agradecemos la oportunidad de compartir este momento con la jueza McKeown en, creo yo, tiempos acuciantes. Sin más palabras, le concedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, como vienen a escuchar a la jueza y no, no a mí, algo muy breve, solamente darles las gracias a Faro UDD por la oportunidad de desarrollar esta actividad conjunta con Observatorio Judicial. Estamos muy honrados de compartir esta instancia con ustedes y con la jueza Margaret para conversar con ella acerca de su reciente publicación y para conversar algo que desde Observatorio Judicial venimos analizando ya desde hace un buen tiempo, que es acerca del declive de las democracias, pero particularmente relacionado al retroceso que esto significa en materia judicial, ¿cierto? A las consecuencias que tiene cuando otros poderes del Estado se involucran en materias judiciales y cómo puede esto afectar o amenazar la noción tan importante de Estado de Derecho. Así que agradezco a todos ustedes y bueno, le damos la palabra a la jueza. Muchas gracias. Bueno, es un honor estar aquí con ustedes y gracias por la introducción amable y también a Andrea Martínez y del Observatorio Judicial y la Universidad del Desarrollo. Es un campus muy fantástico, muy moderno y me gusta mucho. Es un placer estar aquí con ustedes, pero me disculpen porque español no es mi lengua materna, pero tengo mi diccionario en teléfono y también tengo una traductora y también ojalá que tengo
la ayuda de ustedes, ¿ok? Bueno, mi tema hoy es esto, el futuro de la democracia y el Estado de Derecho. Los titulares que advierten de la crisis de una democracia en declive son un tamborileo constante en los medios de comunicación. No todo es inventado. A través de mi trabajo en el ámbito del Estado de Derecho internacional, durante las 2 últimas décadas he experimentado de primera mano esta crisis y el fenómeno de la erosión democrática progresiva que se traduce en retroceso judicial. Sin embargo, es difícil dejar de lado el histrionismo de las noticias y entender lo que está ocurriendo. Explicaré por qué el Estado de Derecho es fundamental para la democracia y por qué es amenazado en todo el mundo, especialmente por la invasión del poder ejecutivo y la criminalización y censura de Internet. Aunque no tengo una bola de cristal para predecir hacia dónde vamos, ofrezco un lente para entender estas cuestiones. Primeramente, ¿qué es el Estado de Derecho? Es un concepto elevado que se menciona en discursos y conversaciones, pero a menudo no tenemos en cuenta su significado. Es más que una frase para sentirse bien. Es la base de nuestra democracia y es tanto el espíritu en la realidad de nuestro sistema judicial, transparente, accesible y justo. Refleja algunos de nuestros valores fundamentales: democracia, tolerancia, igualdad y también la libertad. Quizás no es una sorpresa que no exista una definición uniforme de Estado de Derecho. Sin embargo, no depende solamente o únicamente del ojo del espectador. La expresión fue popularizada por primera vez en el siglo XIX por un escolar británico en Derecho Internacional que se llama A.V. Deasy. Es importante destacar que Estado de Derecho no significa derecho de Estado o solamente un Estado por ley. Tener un sistema jurídico o conjunto de leyes en los libros no garantiza la esencia del Estado de Derecho. Tal vez el mejor ejemplo hoy sea Rusia, que tiene una hermosa constitución y tiene separación de poderes bien definidas y muchas leyes complementarias, pero carece una cultura del derecho. Además, nadie tiene el monopolio de invocar la frase. Recientemente, Xi Jinping, el presidente de China, publicó un manifiesto y se llama Pensamiento de Xi Jinping sobre el Estado de Derecho. Bueno, como referencia hoy, utilizo la definición del Proyecto Mundial de Justicia, que capta el concepto a través de 4 principios universales. 1, responsabilidad. 2, ley justa. 3, gobierno abierto. Y 4, justicia accesible e imparcial. A modo de transparencia, estoy en la junta de este proyecto
Y voy a escribir después la dirección, la página del web de este proyecto, porque hay muchos diagramas, análisis y todo sobre lo que pasa en el mundo. Bueno, para comprender este tema es necesario dar un paso atrás para considerar la evolución histórica de los principios del Estado de Derecho. Bueno, primeramente, después de la Segunda Guerra Mundial, había un sentimiento de confianza y optimismo a medida que la democracia se extendía por todo el mundo y las oportunidades para el Estado de Derecho parecían no tener límites. Los juicios de Nuremberg se consideraron un hito en el derecho internacional y una vindicación de los derechos humanos. Este optimismo se vio truncado con la llegada de la Guerra Fría y el aumento de tensiones entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Esa congelación duró casi 44 años, hasta la caída del muro de Berlín en 1989 y el siguiente colapso soviético. La década de 1990 trajo revoluciones pacíficas y una vez había vértigo y euforia, optimismo sobre las promesas de la democracia liberal. Pero la descomunalización no condujo inexorablemente a este estado. Algunos países se convirtieron a estados fallidos. Bueno, ahora, en el siglo XXI, está plagado de nuevos retos. Ejemplos, el ascenso de China, un estado decididamente autoritario, y el retroceso democrático. ¿Cuál es entonces el estado actual del Estado de Derecho? Ojalá pudiera entregar un boletín de calificaciones que hiciera feliz a cualquier padre, pero no es el caso. En un reciente libro sobre derecho internacional, un profesor de la Universidad de Virginia escribió que el siglo XXI se convirtió en un lugar donde esperanzas de la década de 90 fueron a morir. Lamentablemente, nos encontramos ahora en medio de una recesión mundial del Estado de Derecho. Para ilustrar esta realidad, refiero al índice del Estado de Derecho del Proyecto Mundial de Justicia, que voy a referir después. Es una mediación cuantitativa anual que abarca 140 países. La encuesta no solamente examina las leyes e instituciones, sino que también mide cómo funcionan en la vida cotidiana de las personas. Entre los factores considerados son limitaciones a los poderes del gobierno, ausencia de la corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento de la normativa, justicia civil y también justicia penal. Mira,
entre 2017 y ahora, casi 78% de los países mostraron un declive. Son los países en amarillo y rojo aquí. Y es significativo porque es más que 6 billones de personas viven en países donde el Estado de Derecho está en declive. La gran mayoría de los países se sitúan en el extremo inferior de esta escala. Bueno, ahora, el año pasado, si centramos exclusivamente en estos datos, el panorama no es muy diferente. Casi 60% de los países experimentó un retroceso en el Estado de Derecho, mientras que solamente 40% experimentó una mejora. Clasificaciones. Aquí tiene clasificaciones en este índice. No son una sorpresa, con una excepción. Se podría imaginar que los Estados Unidos estaría en los 10 primeros a la izquierda, pero no es. Estados Unidos es 26. Esta cifra refleja numerosos problemas con la justicia penal, el acceso a la justicia civil y también la discriminación. A mí es muy interesante que Chile y los Estados Unidos son casi los mismos. Estados Unidos es 26 y Chile es 33. Los países peores clasificados son también jurisdicciones en las que el poder judicial corre más peligro. De cara al futuro, los retos son innumerables: migración, discriminación, cambio climático, guerra nuclear, pobreza, pandemias y mucho más. Me centraré en dos de los retos más importantes. Primero, la mano dura del Ejecutivo y Legislativo sobre el Poder Judicial y también el arma doble filo de Internet. Y como ustedes pueden ver, estos retos no son independientes. En los últimos años, la opinión general es que la culminación de los gobiernos autorios ha provocado fisuras en el Estado de Derecho, mientras que los regímenes democráticos defienden el Estado de Derecho. Sin embargo, en mi opinión, es un error basar el argumento en esta dicotomía, el autoritarismo frente a la democracia. ¿Y por qué? Porque hemos visto la separación de poderes y junto imponer una mano dura sobre el poder judicial. Bueno, el poder judicial, por una buena razón, ha sido un papel central como control del poder ejecutivo. Sin embargo, uno de los fundadores de los Estados Unidos, que se llama Alexander Hamilton, dijo una vez: el poder judicial no tiene influencia ni sobre la espada ni sobre la bolsa, sino simplemente juicio. Y
este juicio hoy en grave peligro. Permítame ofrecer algunos ejemplos concretos. Túnez. Tras de la primavera árabe, Túnez y su democracia parecían como ser un punto brillante. Pero ahora, más que 10 años después, no vale. Viajé a Túnez 2 veces después de la revolución para trabajar con jueces, magistrados y abogados. Y sus ánimos y aspiraciones eran altos, pero han visto estas esperanzas frustradas en los últimos años. No hace mucho, el presidente elegido anunció su intención de disolver el Consejo Judicial y cerrar el edificio del Tribunal de la Corte Suprema. Y el presidente destituyó entonces casi 60 jueces. Y recientemente un magistrado viajó a Taiwán, a la Asociación de Jueces Internacionales, por recibir un premio de independencia. Pero su gobierno le advirtió que no fuera. Pero en realidad, él fue. Y va a pasar con este señor, no sabemos. Hong Kong, en este momento en que los defensores de la democracia están sacando músculo en Hong Kong, el comité en Pekín emitió una interpretación de la ley de seguridad y otorga al poder de anular las decisiones de los tribunales, prohibir el acceso de abogados extranjeros y seleccionar a los jueces para los juicios. Hay una publicación en línea que se llama El Diplomático y afirma que 2022 fue el año en que murió el Estado de Derecho en Hong Kong. Polonia. Con el pretexto de hacer frente a la corrupción, el gobierno aprobó leyes que han sometido al Poder Judicial al control político. Estas imágenes muestran jueces protestando por la imposición de medidas disciplinarias a sus colegas. Es muy raro, extraño, tener los jueces en protestación, pero hay una sorpresa, un sorprendente cambio. El mes pasado, Polonia eligió un gobierno nuevo y su plataforma es restaurar los valores democráticos. Hay esperanza en Polonia. Ahora, Guatemala. Guatemala ha desplazado de ser una democracia. Se llama una cleptocracia, donde el sistema judicial está al servicio, una alianza de criminales, narcotraficantes, crimen organizado y poderosos grupos económicos. El presidente ha encarcelado a jueces y fiscales. Y aquí tenemos jueces del Tribunal de Delitos de Alto Riesgo, que deciden sobre los casos penales y corrupción más delicados. A partir de 2022,
al menos de 22 jueces, abogados y fiscales se han exiliado huyendo de este sistema. Guatemala ocupa el puesto de 110 en 140 países en este índice de Estado de Derecho. Israel. No quiero decir mucho sobre Israel a causa de la guerra, pero en enero de 2023, el ministro de Justicia anunció una reforma del Poder Judicial, restringiendo el poder Tribunal Supremo israelí, como permitir al Poder Legislativo anular decisiones con mayoría simple y reconfigurar el poder de nombrar los jueces. Después de la guerra, quién sabe lo que va a pasar. Venezuela. He dejado por el final el peor delincuente. Las Naciones Unidas encontró que en Venezuela las recurrentes violaciones del debido proceso revelan un poder judicial carente de independencia. Venezuela ocupa el puesto 140 de 140 países en el índice del proyecto. Cuando Hugo Chávez era presidente, yo trabajaba con el Departamento del Estado de los Estados Unidos y también con una iniciativa de la Barra Americana y fui a Venezuela. Cuando salí de viaje, Chávez había sido etiquetado como el chiflado de Caracas. Un comienzo auspicio para mi visitante y mis presentaciones. Al llegar, me enteré de que iba a un programa radio de llamadas. Y después de un diálogo muy suave con el presentador, me llegó a la primera pregunta del público. ¿Cómo puede pregonar el imperio de la ley después de la sentencia del Tribunal Supremo en el caso de Bush contra Gore? Era la elección nacional de los Estados Unidos. Nada me había preparado para esa pregunta, pero respondí que tanto si se estaba de acuerdo con el juicio o este fallo, la certificación de las elecciones siguió adelante y el público y los ciudadanos volvió a la escuela y al trabajo, sin violencia, protestas o interrupción del gobierno democrático. Pero después de la cadena de 6 de enero de 2021, después de la elección nacional en los Estados Unidos, no podría dar la misma respuesta. Este ejemplo pone de relieve que Estados Unidos no es inmune a los desafíos del Estado de Derecho. Cuando, como en los Estados Unidos, los ataques del Ejecutivo al Poder Judicial son políticos y personales, estos ataques sobacan la credibilidad de nuestra institución judicial y la imparcialidad del Poder Judicial. Bueno, ahora
quisiera hablar de mi segundo tema, el Internet. Desde sus humildes comienzos a mediados de 90, cuando solo 18 millones de ciudadanos de los Estados Unidos estaban conectados a Internet, ahora hay casi 5 millones de usuarios y casi 4 millones tienen redes sociales. Como muchas nuevas tecnologías, el Internet fue celebrada por su potencial transformada. Aquí no voy a debatir ni celebrar las maravillas que ha traído consigo Internet, sino más bien, más que 2 décadas después, para hacer sonar una nota de caución. Las mismas propiedades que rápidamente hicieron de Internet un fenómeno global, llevan con ellos peligros en manos de regímenes represivos. Aquí es el lado oscuro de Internet. Uno de los controles gubernamentales más duros es el cierre de Internet. Por ejemplo, apagones completos, interrupciones de servicio móvil, limitación de ancho de banda y también la conexión o bloqueo selectivo de varias plataformas. Estas interrupciones pueden durar días, semanas, meses y de vez en cuando años. Los gobiernos de todo el mundo cierran regularmente el Internet o interrumpen las redes. Por ejemplo, el gobierno cubano respondió a las protestas de 2021 para restringir el acceso a Internet y aprobando leyes para limitar el uso de las redes sociales en la organización de protestas. Desde hace más de una década, Freedom House, que es una organización no gubernamental, realiza un estudio sobre la libertad de Internet en el mundo. Aquí tenemos las clasificaciones. La represión digital ha seguido a menudo a amplias campañas de supresión política y de represión de derechos humanos. Aquí tenemos los mejores y es casi el mismo como los países que están en la mayoría del Estado de Derecho. Por ejemplo, Islandia, Inglaterra, Costa Rica, Japón, Australia, Francia. Y los 10 últimos, China, Myanmar, Irán, Cuba, etc. No sé por qué, pero no hay una clasificación por Chile. Pregunté a Freedom House por qué, pero no hay una explicación y no puedo dar una comparación entre los Estados Unidos y Chile y Costa Rica, por ejemplo. Lo que tenemos aquí es que solamente 18% del mundo se considera libre en el Internet, mientras que 71% está clasificado como no libre o no parcialmente libre. Ahora, China. No puede buscar estas páginas de web en China. Los periódicos, las iglesias y
Amnistía Internacional, Falun Gong, New York Times, Facebook, YouTube, etc. El control se ha materializado en la restricción del acceso, la persecución de periodistas, activistas y grupos religiosos. La situación en Rusia no es diferente. En marzo de 2022, Rusia bloqueó Facebook y Twitter. Y la guerra en Ucrania ha exacerbado esta situación. Un fenómeno preocupante es lo que puede denominarse la balcanización de Internet. A medida que Internet se expandió, se promocionaba como una red global, sin fronteras nacionales. Esta ilusión no se corresponde a la realidad técnica, porque los usuarios individuales, las empresas y los servidores pueden ubicarse físicamente en distintos países con sus propias leyes y regulatorios únicos. Por ejemplo, Chile tiene servidores que están ubicando aquí. Y en los Estados Unidos tenemos muchos servidores en los Estados Unidos, pero también en Irlanda y otros países a causa de las leyes de impuestos. Bueno, ¿qué significa todo de esto para el Estado de Derecho? Nada bueno. Aunque muchos países tienen cláusulas de libertad de expresión en sus constituciones u otros documentos del gobierno, la represión de la libertad de expresión en Internet proceder en desafío en esos derechos. Bueno, cuando hablo de Internet, sobre este punto no me estoy limitado a poner un grito en el cielo. Leyes específicas contra la libertad de expresión de Internet y han llevado a los ciudadanos a largas penas de prisión. En los últimos años, los gobiernos de 56 países han investigado, detenido o condenado personas por sus publicaciones en las redes sociales. Aquí hay ejemplos. Por ejemplo, Saudi, 34 años en el cárcel. O Egipto, 10 años de un post de TikTok. O Cuba, de que hablé antes. Y en Nicaragua, un periodista, 9 años en el cárcel. La lista continúa. Tengo muchos ejemplos. Pero estos ejemplos ponen de relieve cómo las restricciones de Internet socavan y chocan con los principios de la libertad de expresión. Con todas estas malas noticias, algunos de mis colegas, mis amigos e incluso mi familia se han preguntado por qué dedico mi escaso tiempo libre a participar en iniciativas en favor del Estado de Derecho. Es porque creo que plantar las semillas del Estado de Derecho
dará sus frutos a largo plazo. Y ofrezco una razón personal. Y hay muchas más historias detrás de esto. Tengo un amigo, mi viejo amigo, que se llama Dr. Mehmet Tank, un juez fiscal de Turquía, y fue encarcelado casi 7 años por hablar a favor de la independencia judicial. Un juez fiscal. Nos conocimos a través de la Asociación Internacional de Jueces y Magistrados, y donde Dr. Tank era un participante frecuente y elocuente, orador y escritor sobre independencia judicial. Mira, su tweet en 2016, el último que vería en años, y decía que había órdenes de arresto más que 145 jueces y fiscales. No más judicial independiente en Turquía. Pero un año después, Turquía confirmó que el número de detenciones fuera 4,000. El Dr. Tank fue juzgado en un juicio rápido, seguido de cerca por observadores internacionales, y había una sentencia junto a muchos otros jueces y fiscales, y también profesores. Cuando fue liberado en 2022, me escribió que los ex abogados y jueces como él no podían conseguir un trabajo legal. Y también están como conductores de Uber. Estos son profesores, jueces y abogados. Pueden imaginarse la emoción cuando había oído, supe en el febrero del año pasado. Me hizo saber que había huido del país y estaba en Suiza, donde ha solicitado asilo. Y ahora su familia de 3 muchachas y su esposa están en Suiza, no más de Turquía, pero no tiene su profesión, pero tiene su honor, y también dice, no ha disminuido, sino que ha aumentado mi compromiso con la lucha por justicia. La mayor alegría de un pensamiento reside en la lucha por elevar las virtudes humanas. El Dr. Tank es un testimonio de esperanza y perseverancia. Y su esperanza, yo creo, debería inspirarnos a todos. Gracias por permitirme compartir con ustedes estos pensamientos del Estado de Derecho. Gracias. Gracias, Margaret. Muchas gracias por tu presentación tan interesante y por todo el esfuerzo que significa hacerla en español para nosotros, así que lo valoramos aún más. Quisiera darle la palabra al público antes que vayamos a tomar un café, para que si alguien tiene alguna pregunta, alguna reflexión que quiera hacerle a la jueza. Sí, ya tenemos.
Muchas gracias, jueza, por esta interesante charla y exposición. Me gustaría preguntarle cómo considera usted que se relaciona el declive del Estado de Derecho en el mundo con el estancamiento económico que también se da en el mundo, ¿no es cierto? Si uno mira a América Latina, en la última década, estuvo, ¿no es cierto?, muy marcado el fin del superciclo de los commodities en 2012-2014, que justamente coincide con el comienzo de muchas protestas sociales y también el declive del Estado de Derecho en muchos países de América Latina. Entonces, ¿cómo se relaciona, por un lado, el estancamiento económico con este retroceso? Bueno, es una pregunta muy insistiva, porque hay una relación directa entre la economía y el Estado de Derecho. Porque, por ejemplo, cuando hay clases diferentes entre los pobres y los ricos, y la inflación y todas las cosas que indica la economía, es como una balanza. Y puede ver en las páginas de Proyecto Mundial que la situación económica es casi como una línea directa a la economía. Y por eso, por ejemplo, ustedes saben que en los Estados Unidos tenemos un problema grande de migración. Y por eso el gobierno tuvo la idea de sostener la economía de América Central para bajar la migración. Bueno, buena idea, pero en realidad no vale, no pasa, porque tenemos las becas a muchos países en América Central y la aumentación de las economías, pero siempre la gente viene por una vida mejor, Y esto pasa por toda América Latina también, de Venezuela a Colombia y de Ecuador y otros países. Y siempre la gente quiere una vida mejor. Pero sin un sistema de judicial bueno, no puede tener esta economía, porque los negocios también querían el Estado de Derecho. Y ahora trabajamos con empresarios, negocios y otros en este tema. Gracias. Muchas gracias. Tal vez complementando la pregunta de Patricio, evidentemente que quedamos con cierto pesimismo, pero ¿cómo se sale? ¿Son los partidos políticos parte importante del problema? Porque el ejemplo de ayer en Argentina es una demostración de cómo un partido político de 2 años logra llegar al gobierno con un discurso que es francamente delirante. ¿Cómo se sale? ¿Quiere café? Me da una pregunta que no puedo contestar en realidad. El único que puedo decir es que debe venir de la población, de los ciudadanos, la fortitud de cambiar, de tener una mejor vida. Y bueno,
en nuestro código de ética en los Estados Unidos por los jueces, no podemos comentar en las cosas políticas. Y por eso no estamos, por ejemplo, miembros de un partido político. Podemos votar, pero no podemos comentar. De vez en cuando un juez dice algo y si implica la política, había ¿cómo se dice? Criada, un cry. Una criada público, una llamada público. Pero la realidad es que casi todos los gobiernos están compuestos de partidos, ¿sí? Pero es importante que la gente siente como tiene una voz en el gobierno. Es importante. Y si no hay Estado de Derecho, no hay transparencia, y si no hay ¿cómo se dice? Transferencia y también tener la realidad que el sistema judicial puede hacer una diferencia. Es lo que es importante. Sí. Bueno, antes que todo, darle las gracias por la clarificadora exposición y también felicitarlos por el proyecto de justicia mundial. Nosotros en el Observatorio Judicial lo utilizamos mucho. Y en ese sentido quería preguntarle que es muy claro la necesidad de un poder judicial independiente, imparcial, para la vigencia del Estado de Derecho. Pero, y aquí apelo a su experiencia como jueza, como magistrada, en un signo contrario, ¿de qué manera cree usted o ve usted que el Poder Judicial puede afectar al Estado de Derecho? ¿Qué actitudes, qué formas de entender el ejercicio de la judicatura, en el fondo pueden afectar justamente la vigencia del derecho, la separación de poderes? Eso. Gracias. En mi opinión, la cosa más importante es la confianza de la población en el sistema judicial. Porque si no hay confianza, entonces los juicios, ¿qué son? ¿Qué podemos hacer como jueces y magistrados? Bueno, una cosa es la educación. Tenemos un magistrado de Corte Suprema, Sandra Day O'Connor, la primera mujer en nuestra Corte Suprema, está jubilado ahora, pero ella trabajó durante su tiempo después de ser en la Corte Suprema, hacer los proyectos para educar la población y también los hijos. No tenemos clases buenas de gobierno en nuestras clases porque no hay mucho moneda o dinero para esto. Y ella creía que es muy importante que los jueces, los magistrados están en la comunidad. Y podemos hacerlo, por ejemplo, venir aquí a hablar con clases, con estudiantes en las facultades de Derecho. Y también es importante que los jefes del Poder Judicial tienen la apariencia de ser accesible y también creíble.
sobre la imparcialidad. Y tengo un ejemplo, es que en el año más o menos 1950 había un juicio, un caso muy famoso, Brown versus the Board of Education, sobre la discriminación contra los negros en la educación en los Estados Unidos. Y la Corte Suprema dice que estar separado no es el mismo como ser igual. Y era como un como un temor en los Estados Unidos. Pero después, con la ayuda del gobierno, la gente y los oficiales locales siguieron este juicio. Y es un ejemplo que es necesario que la gente tiene la confianza en el poder judicial. Y para nosotros, yo creo que no basta solamente ser un juez. También tengo una obligación a hablar con la gente y entender la gente. Pero no cambia mis juicios. Es que amplía mi conocimiento de la comunidad, de la población, de los ciudadanos. ¿Es una respuesta a la pregunta? Sí. Bueno, gracias. ¿Hay alguien más? ¿No? Bueno, entonces, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Margaret. Muchas gracias a la Universidad del Desarrollo, a Faro UDD. Y bueno, les comento que esta exposición quedará disponible tanto en las redes sociales de Faro UDD y de la Universidad del Desarrollo, como en las redes de Observatorio Judicial. Muchas gracias a todos. Ahí la jueza les está dejando el nombre de la página web donde pueden encontrar todos los datos que ella analizó respecto a los rankings de cómo están los países en temas asociados al Estado de Derecho. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. En la terraza del -1 vamos a tener un café para todos los que nos quieran acompañar. Muchas gracias. Sí, muy bueno. Sí, everything. Sí, no. It was perfect. No se preocupe. Yes. Okay. Oh, yeah, so I like the picture with everybody. ¿Se entendió todo? Bueno, es como una versión de Sí, sí, un poco diferente.
Vamos a tomar otra foto antes de ir al café. José Miguel y Juan Francisco trabajan también en el observatorio judicial. Ellos son abogados y autores de la mayoría de nuestros investigaciones. Ah, no, claro, para acá no. ¿Aquí o aquí? No, no, acá. Con la presentación. Gracias.